Fíjate que lo que nos dice el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos siempre está molestando, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y hay gente que entra en tribulación y entra en un doble ánimo, pierde su integridad. Y o puede ser que no entre usted en tribulación, pero entra en disciplina y pierde su integridad. Empieza a ser de doble ánimo. Y usted no ha entendido que cuando usted entra en disciplina, entra en un proceso de privilegiada, en un proceso de privilegiado. Porque Dios te está diciendo en ese momento que te quiere llamar hijo, hija, y no bastardo, bastarda. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Dice así el versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que no es íntegra es una persona inconstante. Es que ahora no siento cantar, es que ahora no siento congregarme, es que ahora no siento el orar, es que ahora no siento el obedecer, es que ahora no siento el estar delante de Jehová. Y fíjese lo que dice en el capítulo 4, versículo 8: acercaos a Dios y Él os acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tómela. Una persona íntegra es una persona completa. Una persona completa es una persona que no es de doble ánimo. Es un cristiano o una cristiana que pase lo que pase, se mantiene en el pacto que hizo con Dios. Es un cristiano o una cristiana que no seca el fruto del Espíritu Santo que hay en él o en ella con su actitud. Ya hablamos del fruto del Espíritu. Si usted no estuvo aquí, yo le pido que vaya ahí con la hermana de los CDs y que compre usted el estudio del fruto del Espíritu Santo. Una persona íntegra, una persona totalmente íntegra que está esperando la venida del Señor Jesús, es una persona que no seca el fruto, sino al contrario, entra en una dinámica en donde el fruto crece del 30, del 60, del 90 y hasta el 100. Es un cristiano, es una cristiana que con sus actitudes no seca el fruto del Espíritu que hay en él. Vámonos a Judas versículo 3. Judas versículo 3. Fíjate lo que nos dice Judas en el versículo 3. Amados, pon mucha atención. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Aquí nos está hablando de cuidar tu fe, de pelear, de contender, de discutir, de aferrarte a tu fe. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten la libertad, la gracia, la convierten en libertinaje y la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las ciudades de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, por cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se te atrevió a proferir juicio contra maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen con animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia venganza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Una persona que no es íntegra es una persona que va a terminar secando el fruto del Espíritu que Dios le regaló cuando recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Y lo que va a terminar siendo esa persona es viviendo en las tinieblas eternamente. ¿Es tu fe una fe íntegra? La pregunta está en el aire. ¿Quién entrará a los cielos? ¿Quién va a heredar el reino de los cielos? ¿Qué clase de persona? ¿Sus nombres? Yo te puedo decir cómo se van a llamar. Esa persona va a tener cuando menos 9 nombres. El primero se llama íntegro. Íntegra. ¿Tu fe es una fe íntegra? ¿O eres de los que pasa algo y te alejas de Dios? ¿Estás de pleito con tu esposo, tu esposa y te alejas de Dios? ¿No te alcanza el dinero con el que trabajas y te enojas con Dios? ¿Te levantas y dices: hoy no tengo ganas de ir a la congregación? ¿Tu fe es una fe íntegra? ¿Tu fe es una fe completa? Te peleaste con tu esposo y te peleas con Dios, te peleas con tu esposa, te peleas con Dios, te peleas con tus padres y te peleas con Dios. ¿Es tu fe una fe íntegra? ¿Es tu fe una fe completa? ¿Es tu fe una fe cimentada en la roca o en tus emociones? ¿Quién entrará en el tabernáculo de Dios? ¿Quién subirá al monte del Eterno? Y dice el versículo 2, el íntegro. Cuida que tu fe sea una fe íntegra. Cuida que tu fe sea una fe íntegra. Si la pierdes, pierdes tu salvación. 11 cosas. 11 cosas que pueden hacerte resbalar y perder tu salvación. La primera, no ser íntegra, no ser íntegro. Y quiero volver a repetir las preguntas.
¿Es tu fe una fe íntegra?